Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, recordaremos que por definición dos triángulos son semejantes, en primer lugar, si sus ángulos correspondientes son iguales o congruentes, o sea, la amplitud del ángulo A es igual o congruente a la amplitud del ángulo P, la amplitud del ángulo B es igual o congruente a la amplitud del ángulo Q, y la amplitud del ángulo C es igual o congruente a la amplitud del ángulo R. Y en segundo lugar, si los lados correspondientes son proporcionales, o sea que se cumple la igualdad entre los cocientes del lado AB con el lado PQ, el lado AC con el lado PR y el lado BC con el lado QR respectivamente. Ahora bien, esta definición se reduce a varios criterios que puedes aplicar teniendo en cuenta los datos que tienes, o sea, el criterio LLL, donde se cumple que el lado AC es proporcional al lado DF, el lado AB es proporcional al lado DE y el lado BC es proporcional al lado EF. El criterio LAL, donde el lado AC es proporcional al lado DF, el lado AB es proporcional al lado DE y la amplitud del ángulo A es igual o congruente a la amplitud del ángulo D. Y por último, el criterio AA, donde la amplitud del ángulo A es igual o congruente a la amplitud del ángulo D y la amplitud del ángulo B es igual o congruente a la amplitud del ángulo E respectivamente. Una vez hecho este recordatorio, realizaremos una actividad. Un árbol de 4 metros de altura proyecta una sombra de 6 metros a la misma hora que un edificio da una sombra de 27 metros. ¿Qué altura tendrá el edificio? Muy bien. Teniendo en cuenta los pasos generales a seguir para la resolución de un problema, tenemos que gráficamente, en primer lugar, un árbol de 4 metros de altura. En segundo lugar, la sombra que proyecta este de 6 metros, completando así el triángulo rectángulo en la base del árbol. Y en tercer lugar, la sombra que proyecta un edificio de 27 metros, donde tenemos que calcular la altura del edificio, completando así el triángulo rectángulo en la base del edificio. Y una vez confeccionada la figura, es más fácil darse cuenta del criterio que podemos aplicar para calcular el elemento que nos piden. En primer lugar, y antes de pasar a calcular la altura del edificio, comenzaremos probando que los triángulos son semejantes, donde tenemos un ángulo recto en cada uno, por lo que son iguales o congruentes. Y tenemos el mismo ángulo o la inclinación del sol que se genera con la sombra. Por lo tanto, los triángulos son semejantes por tener dos ángulos iguales o congruentes respectivamente. Conociendo esto entonces, se cumple que sus lados correspondientes son proporcionales. Y como recomendación, identificaremos cada uno de los lados. O sea, la altura del árbol la identificaremos con A mayúscula subíndice A. La sombra del árbol la identificaremos con S mayúscula subíndice A. La altura del edificio la identificaremos con A mayúscula subíndice E. Y la sombra del edificio la identificaremos con S mayúscula subíndice E. Luego, teniendo en cuenta estas identificaciones, podemos escribir la siguiente igualdad. La altura del árbol sobre la altura del edificio es igual a la sombra del árbol sobre la sombra del edificio. Luego, reemplazando la altura del árbol por 4 metros, la altura del edificio la dejamos igual, la sombra del árbol la reemplazamos por 6 metros
y la sombra del edificio la reemplazamos por 27 metros. Luego, realizando la multiplicación cruzada, multiplicaremos 4 metros por 27 y lo dividiremos para 6 metros y nos quedaría que la altura del edificio va a ser igual a 18 metros. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre aplicación de la semejanza de triángulos en la resolución de problemas como parte del curso de semejanza de triángulos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.